todos aquellos que nos hemos acercado al Señor, nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestra súplica, nuestra petición, lo que nos movió, o una de las cosas que nos mueve, hermano, a estar en esto o perseverar, es el hecho de llegar al reino de los cielos, de estar ahí y de pertenecer a ese reino para siempre. Amén. Ahora, la situación está en que sucedió algo. No tengo todavía la pizarra, pero solo quiero dejarle esto para que usted lo tenga en su corazón. La Biblia habla del reino de los cielos en algunas partes y en otras partes habla del reino de Dios. En alguna oportunidad veíamos un poco la diferencia, que realmente no es una diferencia pues grande o extrema, ¿verdad? Realmente ¿cómo podríamos decir? Es una manera de poder entender, ¿verdad? Cómo Dios, en su grande amor y su gran misericordia, hermano, Él en su reino eterno, porque Dios es eterno y su reino es eterno. La Biblia dice que es sempiterno, es decir, que es para siempre. Él envió a esta tierra a su Hijo para que nosotros pudiésemos entender un poquitito cómo es que nosotros vamos a ser insertados, vamos a ser puestos dentro del reino de Dios a través de lo que el Señor Jesús habló, expresando que el reino de los cielos se había acercado. Es decir, el reino de Dios es el conjunto de todo, ¿sí? El reino de Dios es todo. Ahí incluye cielos, los cielos de los cielos, ahí incluye todas las cosas, todo. Incluso, le voy a decir algo, incluso el reino de las tinieblas están dentro del reino de Dios, ¿sí? Porque sencillamente todos somos servidores del Señor. De hecho, toda la creación fue hecha por Dios. O sea, no hay nadie que pueda decir que Él mismo se creó, porque nada es increado excepto el Dios todopoderoso que nosotros tenemos. Amén. Entonces, el reino de Dios es todo. Lo único es que de alguna manera el Señor Jesús vino para que entendiésemos el reino de los cielos como el reino de la luz, hacia donde nosotros tenemos que acercarnos, haciendo entonces no tanto la diferencia entre el reino de Dios y de los cielos, sino propiamente la diferencia entre el reino de los cielos y el de las tinieblas. Amén. ¿Sí me doy a entender o no? Bueno, espero no hacerlo bolas, ¿verdad? Si no entiende, hoy viernes usted sabe que usted puede incluso levantar su mano y decirme, hermano, perdone, no entendí, ¿verdad? Y pues vamos a tratar en el nombre de Jesús de poder explicarlo, ¿va? De poder explicarlo. Yo sé que hay cosas que no son tan sencillas y menos cuando no se tienen digamos el pizarrón, ¿verdad? Que es un poquito más fácil para poder explicarlo o mostrarlo. Entonces, yo le titulé a este tema, ¿está el reino de los cielos en mí? Es una pregunta, ¿verdad? ¿Está el reino de los cielos en mí? Esa es la pregunta. Si está el reino de los cielos en mí. ¿Por qué? Porque si el reino de los cielos, y precisamente yo se los compartí esa sección o ese poco de predicación, escuché a los hermanos de alabanza por muchas situaciones, pero a mí en lo particular me llamó la atención eso porque estaba relacionado íntimamente con lo que estaba escuchando, que el apóstol estaba hablando y lo que el apóstol Germán también estaba hablando, que lo había escuchado hacía unas horas atrás. Y entonces se me alumbró la mente en entender un poquito más esto. Y este hermano Brunet es su apellido, él hablaba hablaba específicamente con respecto a la alabanza, ¿verdad? Pero tocó un punto muy especial, que fue lo que me hizo el link para las otras dos cosas que estaba escuchando. Y es que la cultura, ¿verdad? La cultura. Mucha gente habla de cultura,
y de cultura por acá, de cultura por allá, venimos de diferentes culturas y a veces hasta dentro de las mismas iglesias usted se da cuenta que hay como divisionismo por la cultura, ¿verdad? Algunos dicen, no, es que usted es de México, usted es de El Salvador, usted es de Guatemala, usted es de Honduras, usted es de por acá, de por allá, etcétera, ¿verdad? Entonces, y en realidad nosotros deberíamos ya de cortar esas barreras entre nuestras vidas, ¿verdad? Porque debemos de entender que nosotros ya, y la Biblia lo dice, ¿va? El apóstol Pablo lo dice, en el Señor ya no hay ni judío, ni gentil, ni griego, ni escita, etcétera, ¿va? Entonces, es decir, todo eso se rompe. Y entonces nosotros lo que tenemos que es entender es cómo poder ser parte entonces del reino. Y hacerme la pregunta si yo estoy permitiendo que el reino de los cielos esté en mí. Y si yo me estoy acercando o me estoy alejando, qué tan cerca estoy, qué tan lejos estoy, si solo lo estoy viendo, si ya entré, si no entré, si voy a heredar, si no voy a heredar. O sea, son muchas preguntas acerca del reino. Ahora, el asunto es que nosotros entonces, tal vez solo, como le digo, es algo muy superficial, quizá lo que yo voy a tocar en esta hora, voy a tratar de hacerlo, que es respecto a la pregunta de si ese reino está en mí, de si tan siquiera yo tengo la noción de que el reino de los cielos está en mí, porque mire hermano, el hecho de venir a la iglesia, yo se lo he dicho muchas veces, eso no implica ser salvo. Venir a la iglesia no implica ser salvo, definitivamente no implica ser salvo. Porque a la iglesia puede venir cualquiera, una vez que están las puertas abiertas, gracias. Una vez que están abiertas las puertas, hermano, perdóneme, pero cualquiera puede entrar, ¿verdad? Aún las moscas se entran y no por eso son salvas. Sino es una cuestión de si en realidad en mi vida ha venido o está latente el reino de los cielos. Cuando hablo latente de los cielos, el reino de los cielos, entonces es cuando quiero hacer el énfasis en cuanto a la cultura. Porque el Señor Jesús dijo, de cierto les digo que no pasará esta generación sin que se cumplan todas estas profecías. Ahora, cuando nosotros investigamos un poquito, usted se va a dar cuenta de que, digamos, se tiene por generaciones a las personas por 40 años. Eso es lo que dicen, ¿verdad? Que una generación implica un espacio de 40 años. Eso es lo que se supone que es. Entonces yo pregunto, si el Señor Jesús dijo que esta generación no pasaría sin que todas las cosas sucedieran, entonces mi pregunta es, el Señor, o lo que yo observaría es que entonces el Señor se equivocó. ¿Y usted qué me respondería? Que no. Yo, claro, no lo estoy diciendo, por favor, ¿verdad? Yo solo estoy diciendo que si lo viéramos de una manera demasiado fría, si pudiéramos llamarle así, diríamos que la generación fue de 40 años y las cosas se terminaron. Pero el Señor Jesús no estaba hablando de generación en tiempo, estaba hablando de su generación. Es decir, de lo que Él vino a instaurar. Y ahorita se lo voy a explicar. Entonces, vaya conmigo mejor a Mateo capítulo 4, verso 17. Y ahí solo quiero, nada más para poner una base, así rapidito. Mateo 4, 17. Dice la palabra de la siguiente manera: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La pregunta es entonces, ¿en quién se había acercado el reino de los cielos? En Él. Entonces, Él prácticamente, siendo Dios,
se acercó a los hombres para mostrar, y yo puse aquí o puse una nota en la que aunque en él estaba contenido el reino de Dios completo por ser Dios, él lo que acercó para nosotros fue los principios jurídicos del reino de Dios, es decir, y por eso le llamó el reino de los cielos, porque nosotros estamos incluso en una parte de los cielos, porque hay mucho más que un cielo, que el cielo que nosotros vemos, amén. ¿Sí me estoy dando a entender o no? Ya que me pusieron el pizarrón aquí, voy a tratar de explicarle así rapidito, ¿verdad? Y tal vez lo voy a hacer aquí arriba para que... El reino de Dios es, digamos, todo el pizarrón, ¿verdad? Es todo el pizarrón. Y abarca todo. Ahí va incluido, como le decía, el reino de las tinieblas, etcétera, ¿verdad? Pero aquí encontramos nosotros que entonces hay secciones. Esas secciones, si usted lo quiere llamar, dentro del reino de Dios, por ejemplo, están los 10 cielos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cielos. Entonces, digamos, esto es cielos, que no lo hemos estudiado todavía, ¿verdad? Y que seguramente usted está ansioso de que se lo diga. Pero estoy esperando que usted lo busque también, ¿va? Ok, entonces, los cielos, gracias. Los cielos pertenecen a esto, al reino de Dios. Pero dentro de estos cielos estamos nosotros, porque la tierra, cuando fue formada, recuérdese que el Señor dejó cielos y dejó tierra. Entonces nosotros vivimos en el primero de los cielos. Y por eso entonces esta tierra en la que nosotros vivimos es parte de los cielos y obviamente del reino de Dios. Ahora, del reino de Dios viene el Señor Jesús y llega a la tierra, aquí. Entonces se aparece el Señor Jesús. Y cuando se aparece el Señor Jesús, entonces Él dice, el reino de los cielos, es decir, todo esto, aquí, cuantos cielos hayan. Porque así como hay cielos hermano, cielos que quizá nosotros ni siquiera conozcamos. Secciones del reino de Dios, como le decía, incluso el reino de las tinieblas. Si el reino de los cielos, que es de Dios, en el lado de la luz, tiene cielos, también el reino de las tinieblas lo tiene que tener. ¿Por qué? Porque las tinieblas solamente son una copia del original. ¿Sí me doy a entender, hermano? Ok, entonces ahí tendríamos que hablar de los cielos hacia abajo, de las tinieblas. Pero no nos metamos a eso. Sencillamente, yo lo que quiero darle a entender es que entonces el Señor Jesús llega a la tierra y Él empieza a hablar. Que el reino de los cielos se ha acercado, porque entonces Él trajo en sí mismo todo el anuncio de lo jurídico en cuanto al cielo. ¿Sí sabe qué es jurídico? Ok, no. Entonces, lo jurídico es todas las leyes, estatutos, ¿qué otra cosa? Ordenanzas, mandamientos, es decir, todo lo que se escribe, ¿verdad? La Constitución, por ejemplo, es una parte. Las leyes que tiene cada uno de los estados, por así decirlo, ¿verdad? Nomás para tenerlo, las leyes que rigen para cada ciudad, las leyes que rigen, por ejemplo, para las secciones que existen, como por ejemplo, el protocolo también se le llama, ¿verdad? Usted ha visto que cuando hay un accidente, llegan policías, llega la ambulancia, llegan los bomberos y cada uno cobra, ¿verdad? Y hay momentos en los que uno se pregunta, pero ¿por qué no están haciendo nada? Por ejemplo, digamos cuando hay un incendio, los bomberos no llegan, hermano, a tirar todo y
y a meterse y a hacer pedazos, aunque sí lo hacen, ¿verdad? Pero ellos tienen que esperar. ¿Por qué esperan? Porque es parte de sus estatutos. Ellos tienen que tener cierta seguridad para no entrar ellos y morir ellos y no ayudar a nadie. Entonces ellos tienen ciertos protocolos, ciertos estatutos. Entonces todo eso está dentro del reino, por así decirlo, va dentro de Estados Unidos. Pero Estados Unidos está en el reino que es la tierra misma. Sí, ya más o menos me va captando. Ok, entonces, el Señor Jesús, en Él estaba puesto todo lo jurídico de Dios. Por eso es que Él dijo, yo no he venido a abolir la ley, sino yo vine a cumplir con ¿qué dijo? Con toda justicia. Eso fue lo que Él vino a hacer. Por eso cuando Juan el Bautista le dice, no Señor, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo te voy a bautizar si tú eres el que bautiza con Espíritu Santo y fuego? Y le dijo, no, mira, una cosa es que yo bautice con Espíritu Santo y fuego, y otra cosa es que nosotros tengamos que cumplir con la ley, porque entonces si no, lo jurídico que está en mí no lo voy a enseñar como es a esta gente, y entonces por eso es que andan desviados. Porque para ellos todas las leyes, ellos se los saltaban. Todas las leyes no eran para ellos porque habían venido otros que habían agarrado la ley, los fariseos, los escribas, los saduceos, y hermano habían hecho con la ley esto, mire, así. Es decir, ellos habían puesto, y el Señor Jesús lo dijo, vosotros invalidáis con las costumbres, con vuestras costumbres, el mandato de Dios o los mandatos de Dios. Es decir, lo jurídico de Dios no estaba siendo cumplido a cabalidad por esas gentes. Y entonces aquí es donde ya empieza a ponerse un poquito difícil la situación, porque entonces mi pregunta es, no me la conteste, contéstesela a usted. ¿Será que lo jurídico de Dios, las leyes de Dios, hermano, nosotros las estamos cumpliendo a cabalidad? Saber, ¿va? Saber. No quiero ni que me diga que sí ni que no, sino que quiero que a través de todo esto usted se analice. Porque esto no es una cuestión, por favor, si quiere dígale al que tiene al lado suyo, esto no es una cuestión ni tuya, ni del que tengo al lado mío, sino es una cosa personal. Sígale. Esto, o si quiere solo dígaselo, simplifíqueselo. Esto es algo personal. Así dígale, esto es algo personal. Ok. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué quiero que entendamos esto? Porque es muy fácil aplicarle la ley a otro sin aplicármela a mí primero. Qué fácil es decir, estos mentirosos se van a ir al infierno. ¿Y yo? Porque la gente piensa que estos fornicarios el Señor los va a juzgar. ¿Y yo? Porque la gente piensa que fornicación, adulterio es llegar al lecho. Y la Biblia no dice así. Con tan solo ver a una mujer y codiciarla, ¿ya pecó? Entonces, hermano, mire, esto es, por eso le dije, realmente yo tal vez voy a tocar nada de lo que es el reino. Hay muchas cosas que es el reino de los cielos. Entonces, viene el Señor y les dice, yo me acerco para enseñarles entonces a ustedes lo jurídico, para poner en usted, para que ustedes se den cuenta cómo se puede cumplir la ley estando en este cuerpo. Cómo lo que mi Padre determinó, ustedes sí lo pueden lograr. Porque hermano, perdóneme, pero es una excusa de nuestra parte el no hacer las leyes de Dios, el no cumplir con las cosas de Dios. Porque si el Señor Jesús lo pudo hacer, nosotros también lo podemos hacer. Y quiero aclarar algo, no por lo lindo que somos, no.
sino porque la palabra misma declara que Él vino precisamente a bautizarnos, es decir, a sumergirnos. ¿En qué cosa? En el fuego y en el Espíritu. Es decir, Él nos vino a dejar la palabra y el Espíritu. Por eso dice la Biblia que el Espíritu pone en nosotros, ¿qué cosa? Dos cosas. El querer como el hacer o el hacer. El querer y el hacer, el Espíritu lo pone en uno. Ahora, entonces yo venía a mi corazón y platicaba, creo que hoy platicábamos con un hermano y yo le decía eso. Qué tremendo es, porque entonces la pregunta del millón, a ver si un millón, muchísimos millones de dólares sería, cuando yo no tengo el querer, mucho menos el hacer, debo de estar preocupado porque no sé de qué espíritu soy. No, hermano, ahora sí, dígame de dónde se sacó eso. Porque el Señor Jesús le habló a sus discípulos y les dijo, Él ya les había explicado algunas cosas, pero se recuerda que cuando salieron ellos, juntamente con el Señor Jesús de aquella ciudad donde no los habían recibido, se acercó Jacobo y Juan y le dijeron, Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego sobre esta ciudad? ¿Qué hizo el Señor Jesús? ¿Qué hizo? ¿Qué les dijo? Ahora, entonces, analicemos algo. El Señor Jesús no les dijo, sean payasos, ustedes hacer descender fuego. No, si no pueden, eso no les dijo. Él sabía que podían hacerlo, si Él ya les había explicado que jurídicamente podían hacerlo, pero que no era la manera de hacerlo. Entonces por eso fue que les dijo, está bien, si pueden aplicar esa ley, pero yo no vine a eso, sino les vine a enseñar que esa ley podría ser al final, porque Él dijo que algunas ciudades tendrían más misericordia que otras en el final de los tiempos, que no entendieron la ley, que no la supieron aplicar, pero que en lo que Él, en el reino de Dios, Él venía a enseñar cómo esas leyes, hermano, que estaban contenidas en Él, iban a encontrarse envueltas dentro de algo que se llama el amor de Dios, la misericordia de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender o no? Ok, entonces, viene el Señor y les dice a ellos, es que lo que pasa es que ustedes no saben de qué espíritu son. Entonces quiere decir que ellos todavía no estaban bautizados con el Espíritu Santo y con fuego. Porque si no hubiesen tenido un cambio en su vida. Y de hecho, lo tienen después de tener el encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Porque ya no ve usted a un Jacobo y a un Juan para que oren, para orar y que se derrame fuego sobre las ciudades. Sino nos encontramos con un Juan que dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si el pecado los alcanza, les viene un juicio terrible y se van a ir al infierno desventurados. Así dice. ¿Cómo dice? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Se da cuenta? Les cambió el espíritu cuando el reino se acercó a ellos. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener, hermano, es un cambio en nuestra vida. Tenemos que ver un cambio en nuestra vida. Entonces, aquí quiero leerle de nuevo este pasaje. ¿Por qué? Porque dice, desde entonces comenzó Jesús, y fíjense que yo nunca lo había entendido así. Nunca lo había entendido así. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué dijo?
Dígalo así recio, la primera... Entonces lo primero que él dijo fue arrepentidos. ¿Qué significa arrepentirse? El cambio. El cambio. Porque la palabra arrepentimiento, hermano, lo que implica es un giro de 180 grados, no de 360, sino vuelve a quedar en la misma posición. Hay gente que está así, que está como el pueblo de Israel. Estaban en un círculo durante 40 años y ellos no cambiaban. Por eso tuvo que deshacer el Señor esa generación y permitir que la siguiente generación se levantara. Solamente 2 no fueron eliminados. ¿Sabe por qué? Porque se halló en ellos un espíritu diferente. Entonces, mire, hermano, nosotros tenemos... Qué lástima que no todos tienen un espejo, ¿verdad? Porque si no, entonces le diría yo, saque su espejo, mírese y dígale al que tiene enfrente, tienes que cambiar. Tenemos que cambiar. Es que tiene que haber una evidencia del reino de los cielos en nosotros. Hermano, si nosotros no tenemos, mire, una pizca de cambio en nuestra vida, entonces algo está sucediendo. Hay algo malo en nosotros. Estamos solamente viniendo a oír como oír y oír, y me voy para ponerle un paliativo a mi alma, como para sentirme bien, como para decir, ya me vieron los hermanos y qué bonito, ya aplaudí, ya corrí, ya dancé, ya grité, ya sudé y ya lloré y tranquilo, y con eso me voy a mi casa y ahí nos vemos pasado mañana. Pero eso no es. Lo que quiere Dios es ese arrepentimiento, ese cambio en nosotros. Si no hay un cambio, entonces yo puedo determinar y decir, en este no está el reino de los cielos. Sigamos. Entonces, para saber que el reino de los cielos está en mí, en mí. Diga, en mí. Entonces yo tengo que verme al espejo y ver si realmente ha habido un cambio. Pero no estoy hablando de que entonces usted, hermana, vaya a ponerse de pelo naranja y ahora se vaya a pintar de otra manera. No. Estoy hablando de que se ponga frente al espejo de su vida y usted pueda ver retrospectivamente y decir, de cuando yo inicié, en el momento en el que yo le di mi vida al Señor Jesucristo, ¿qué cambios han habido en mí? Porque si yo sigo siendo el mismo patán, sietezuelas, trovador, mascachicle y etcétera, hermano, perdóneme, pero no ha pasado nada. Si la hermana sigue siendo la misma coqueta, bisbirinda, etcétera, que donde quiera que va, anda con este tic, entonces perdóneme, ¿qué cambio ha habido? El reino de los cielos no ha impactado mi vida. Porque aunque el reino de los cielos, el Señor Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, pero les pidió algo, arrepentíos. Eso es lo primero que tiene que haber. Si verdaderamente yo quiero encontrar la respuesta a que si el reino de los cielos o el reino de Dios está en mi vida, entonces, hermano, lo que yo tengo que saber responder es, ha habido un cambio en mi vida. Tal vez usted era una persona impaciente, hermano, todo lo quería. Señor, dame paciencia, pero dámela ya. No. Y ahora usted es paciente. Usted puede decir, ha habido un cambio en mi vida. Las leyes del reino
ya están dentro de mí y están evolucionando en mí. Están haciendo algo en mí. Tal vez usted era, hermano, de aquellos, como dijera alguien, mecha corta no es nada, no tenía ni mecha, ¿verdad? Cualquier cosa, era puro de aquellos saltapericos, ¿verdad? Solo lo aplastaban y ¡bam! ¿verdad? Explotaba. ¿Cómo le dicen en México a eso? Saltapericos, tronadores, etcétera. Bueno, hermano, hay gente que ha venido por años a la iglesia y el reino de los cielos solo se acercó, pero en ellos no hubo arrepentimiento. No hay un cambio. Entonces, yo decía, Dios mío, decía yo, sinceramente, hay algunos que uno dice que lejos están del reino. O por lo menos, el reino sí se acercó, pero ellos no quisieron meterse al reino. Y fíjese que el Señor Jesús le dijo eso a Nicodemo. Ya ahorita vamos a ir ahí. Sigamos. Entonces, una de las cosas, ¿está el reino de los cielos en mí? Si usted se pregunta eso, su respuesta debe de ser, una de sus respuestas debe de ser, ¿ha habido arrepentimiento en mí? ¿Ha habido un cambio en mí? Si hay un cambio en mí, de alguna manera hay un cambio en mí, entonces sí, usted puede decir, el reino de los cielos está en mí. Pero si no ha habido, hermano, ya está, gracias, oíste, es que lo tenía enredado aquí. Si no ha habido un cambio en mi vida, entonces yo debo de analizar y decir, yo solamente estoy yendo, el reino de los cielos se está acercando, pero no está entrando, ni yo tampoco estoy entrando en el reino de los cielos. Miremos qué otra cosa, vaya conmigo por favor a Mateo capítulo 5 y verso 3, y claro, hermano, yo le invito a que lea todas las cosas que el Señor siempre dijo, en todas las parábolas, Él siempre dijo, porque el reino de los cielos es como, el reino de los cielos es como, el reino de los cielos es semejante, el reino de Dios es semejante a, hermano, hay que analizarlas todas, pero yo quiero dejarle algunas nada más. Mire, esto está extraordinario. Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Quiero hacerle una pregunta y por favor, tratemos de interactuar. Y quisiera preguntarle, tal vez hay alguien que se anime, y si tenemos los micrófonos te lo voy a agradecer. Mire, está rebelde esta cosa. No ha cambiado. No se ha arrepentido. Creo que pero quiero preguntarle algo y es, ¿qué entiende usted en este verso? Gracias. ¿Qué entiende usted en este verso? Tal vez hay alguien que se anime. Solo levante su mano y trate de decirme, pues, ¿qué entiende usted por eso? Unas 2 o 3 opiniones o participaciones estaría bien. Amén. Salud. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Yo creo que debe uno venir, como dice la palabra de Dios, humillado bajo la mano poderosa de Dios, ¿va? Con un espíritu pobre, pero es pobreza en necesidad de Él. No con un espíritu altivo, con un espíritu donde uno cree que lo sabe todo, sino con un espíritu de obediencia, un espíritu de necesidad, menesteroso, para poder recibir y entrar al reino de los cielos, ¿va? Amén. Pues pienso yo que podría ser una de las... A ver, Katy, ¿qué ves tú? Bienaventurados los pobres en espíritu, se me hace como alguien que tiene mucha dificultad en entrar, pero lo anhela. Ok. ¿Quién más levantaba la mano? Por allá la hermana levantaba la mano. Dios le bendiga, hermano. Gracias. Pues yo no sé, pero yo ahorita en este momento estoy pensando que, por ejemplo, pobres en espíritu es cuando uno de verdad está anhelando buscar del Señor y uno le busca y le busca. Entonces,
lo que yo pienso es que cuando las personas saben que uno le busca al Señor, entonces le van a decir, ay, ese es un pobre porque nada más se la pasa pues buscando de Dios espiritualmente, es un pobre. Pienso yo que así nos han de decir, ¿no? Okay. Es lo que yo pienso, no sé, porque sí estoy confundida. Entonces, leamos aquí. Yo creo que está bastante adecuado las tres intervenciones. Pero mire, como la mejor versión de las Biblias son todas las versiones juntas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la Biblia del pueblo de Dios, Palabra de Dios para Todos dice, oiga, afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Ahora, en el Nuevo Testamento de la Biblia al día, dice, dichosos los que reconocen humildemente sus necesidades espirituales, porque de ellos es el reino de los cielos. Era prácticamente lo que estaban diciendo, ¿verdad? La palabra pobres aquí es una palabra griega que se refiere a un mendigo, se refiere a una mendicidad y se refiere a una pobreza. Entonces, es exactamente lo que los hermanos estaban diciendo. El pobre de espíritu es aquel que reconoce humildemente que tiene una necesidad. Ahora, cuando, digamos, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver qué hacen los pobres allá afuera. Una persona pobre, un homeless, pues, ¿qué hace? ¿Qué está haciendo continuamente? Pidiendo. ¿Por qué? Porque tiene una necesidad. Probablemente la necesidad en algunos sea solo de acumular dinero, ¿va? Pero hay quienes tienen necesidad en el hambre que padecen, ¿verdad? Etcétera, tal vez otras necesidades, etcétera. Pero la situación es esta. El Señor dice que el reino de los cielos le pertenece a aquellos que reconocen, dice este verso de Mateo 5:3 dice, bienaventurados, 3 veces dichosos, 3 veces felices, que se puede traducir como afortunados o como dichosos, ¿verdad? Aquellos que reconocen su necesidad, humildemente su necesidad espiritual. Entonces, por eso es que usted ve, digamos que, porque la gente critica muchas veces y dice, pero ¿y usted por qué le encanta estar ahí metido? Pastor, pero ¿por qué vamos a hacer toda una semana de culto? No le basta vernos a nosotros lunes en la oración, miércoles en los discipulados, jueves con los de alabanza, viernes todos juntos, sábado de matrimonios y jóvenes y domingo otra vez todos aquí y después por la tarde a veces hay invitaciones para ir a otro lugar. ¿No le basta? No. Porque hace falta el martes. Y los días de feriado, donde a veces no se hace nada. No nos debe de bastar. Si en realidad nosotros entendemos que vamos a pertenecer al reino de los cielos, es que mire hermano, al reino de los cielos no se va a entrar aquel que cree que ya, bueno Señor, ya vino tu joya y entonces ¿qué hacemos, verdad? Me siento a la par tuya y gobernamos juntos. No Señor. No es en qué te puedo servir, sino en qué puedo mandar. Y las cosas no son así. Es aquel que tiene una gran necesidad. Mire, hermano, yo no sé qué comparación puede tener usted y yo frente a los 24 ancianos que dice la palabra que están delante del trono todo el tiempo. O a los 4 seres vivientes que están delante del trono del Señor, o a los 7 espíritus que están delante de Él. Pero yo digo que ni siquiera nos acercamos a los talones de aquellos seres. Y dice la Biblia que los 24 ancianos
quitan sus coronas, las ponen delante del Cordero y adoran. Entonces, todo aquel que quiere entrar al reino de los cielos tiene que entender que tiene que tener una necesidad espiritual. Eso lo dejó de tener Satanás. Porque entonces él dice que en su corazón se puso altivo. Y entonces él ya no pensó en obedecer órdenes, en que él necesitaba de su creador y no su creador de él. Por eso yo quiero decirle algo. Usted puede tener muy lindos dones, hermano, pero su creador y mi creador no nos necesita a nosotros. Si cuando le dijeron al Señor, dile a tus discípulos que se callen, ¿cómo va a ser eso? Qué gran bulla la que traen aquí para entrar a Jerusalén. Y les dijo el Señor, si estos se callan, el Señor en este mismo instante va a levantar hijos de Abraham de las piedras que están aquí. Entonces nosotros, hermano, debemos de entender que al reino de los cielos no se entra porque tenemos un chorro de dones. Ni porque somos muy buenos para desarrollarlos. No. No. Al final los dones son de Dios. Y de ello va a venir a pedirte cuentas. ¿Qué hiciste con ellos? Así que aquí, de lo que se necesita son frutos para entrar. Y entonces habla el Señor y dice, todo aquel que tenga una necesidad espiritual y viene humildemente a decir, Señor, yo te necesito. ¿Sabe cómo es? Como aquel fariseo que se paró, y por eso dice el Señor en otro pasaje que no lo apunté, pero dice, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, nada tenéis en el reino de los cielos. ¿Sabe por qué? Porque el fariseo, ¿cómo se paraba? Vamos a ver, cuando ya se junten todos, ya están, Señor, yo te doy gracias, porque yo diezmo todas las semanas, porque no soy como estos pecadores. Pero ¿cómo estaba el otro? Él dijo, Señor, sé propicio a mi vida. Yo sé que ni siquiera aquí, postrado, podría hacer absolutamente nada, pero yo te pido que seas propicio. Ten misericordia de mi vida. Y el Señor respondió a eso. Entonces usted y yo tenemos que tener un reconocimiento de la pobreza espiritual que tenemos y que solamente Dios la puede llenar. Si después de que usted tocó, de que usted ministró, de que usted cantó, hermano, o descendió a la presencia del Señor, por favor, como dice el apóstol Germán, no salga con resortes en los pies, ¿verdad? Porque no es por usted. Es porque Él quiere manifestarse. Y porque hay necesitados, tal vez usted y yo no fuimos los necesitados espirituales, sino era otro el que estaba clamando ahí abajo. Y el Señor dijo, bueno, pues aunque sea hinchado, güey, o sea, dale. Porque aquel sí tiene necesidad. Por él voy a responder, no por vos. ¿Sí me doy a entender? Entonces usted y yo deberíamos de venir todo el tiempo. Sirvamos o no sirvamos, nos toque servir o no nos toque servir, hermano. Nosotros lo que debemos de hacer es venir con una necesidad espiritual y entonces conoceremos el reino de los cielos en nuestra vida. Pero si venimos con el pensamiento, yo vengo porque no tengo nada más que hacer, hermano. Yo vengo porque mi esposa ya me tiene, mire, hasta aquí, entonces mejor allá que se quede en la casa, yo me vengo para acá. Hoy yo me vengo porque ando buscando tal vez alguna de las hermanas ahí que les hacemos entrada y vemos qué podemos hacer. Si viene así, entonces está lejos del reino. Sigamos. Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. No, pastor, eso sí ya no me gusta. ¿Cómo va a ser eso? Que si allá están aquellos ofreciendo, pare de sufrir, y usted me dice que yo venga a sufrir, me voy con aquellos que paran de sufrir, hombre.
Entonces, yo voy a otras versiones y veo, por ejemplo, en la versión SR, que realmente no sé cuál sea, pero ahí está. Entonces, como todo está abreviado, ¿va? Y tengo que buscar qué significa cada uno. Cuán bendecidos son los que sufren persecución, oiga, por causa de su obediencia a los mandamientos del Eterno. Porque de personas como ellos es el reino de los cielos. Ahí hay un cambio. Es decir, hay un panorama mucho más amplio, no un cambio, sino un panorama mucho más amplio. Si tienen calor, prendan los aires, hermanos. Pues sí que están esperando, si están los aires, ¿verdad? Entonces dice, si quiere, los pueden prender con que me oigan, y si no les grito también, no hay problema. Cuán bendecidos son los que sufren persecución. Uy, sí, hermano, viera cómo sufro persecución. Sí, pero hay que analizar por qué está sufriendo persecución. Porque si es por sus pecados, si es porque el esposo de aquella mujer con la que usted se está metiendo, lo anda buscando para machetearlo, yo le voy a dar su dirección para que lo haga. Sí, es que eso ya es por pecado. Porque aquí está siendo claro el Señor diciéndonos, el que sufre persecución por causa de su obediencia a los mandamientos del Eterno. Es decir, a lo jurídico que el Señor puso y que nos recuerda por medio del Espíritu. ¿Sí me doy a entender, amado? Oiga esta, la Biblia del lenguaje sencillo, dice, Dios bendice a los que son maltratados por practicar la justicia, pues ellos forman parte de su reino. Entonces, no es una cosa de que, bueno, ahora ya fuimos justificados por el Señor y yo sigo haciendo lo que se me da la gana. No. Es aquellos que practican la justicia. Saber la justicia y practicar la justicia son dos cosas totalmente distintas. Eso es como decir, yo soy abogado, me sé la Constitución, me sé las leyes del Estado, pero soy un tranza por este lado. Entonces, no es lo mismo saber que hacer. Y es lo que el Señor está diciendo aquí. Para poder hacer la justicia, lo primero es que debo de conocer, de saber esa justicia. Entonces, si estoy siendo perseguido por la práctica continua de aquello, entonces sí, nosotros estamos perteneciendo al reino. Ahí puedo yo decir, el reino de los cielos está en mí. Pero si estoy padeciendo por cualquier otra situación, aunque sepa la justicia, pero yo estoy haciendo mis tranzas por otro lado, hermano, obviamente que voy a ser perseguido también, pero por eso que yo estoy haciendo mal. Porque no es lo mismo, hermano, saber hacer el bien que haber dejado de hacer el mal y ahora practicar el bien. ¿Sí me doy a entender? Ok, sigamos, rapidito. Mateo 22:11. Este está precioso, hermano. Mateo 22:11 dice, y entró el rey. Bueno, pero es que tal vez si alguien me puede leer el verso 1 y 2, si fuera tan amable. De Mateo 22. Dice, Jesús también les contó otras parábolas y dijo, el reino de los cielos también puede ilustrarse mediante la historia de un rey que preparó una gran fiesta de bodas para su hijo. Ok, hasta ahí. Entonces, ¿de qué está hablando? No, del reino. Sí, porque lo que quiero es que entendamos que la parábola se está refiriendo. El reino de los cielos es como, ¿verdad? Puede,
o es semejante, o se parece, o es, ¿cómo dice su versión? Ilustrarse. Se ilustra de esta manera. Entonces, ¿de qué manera se ilustra? Entonces se empieza a decir, ¿verdad?, que es un rey que preparó una boda para su hijo, etcétera. Pero vaya conmigo al verso 11. Y el rey, para ver a los convidados, entró el rey para ver a los convidados y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Entonces, la cosa es que para poder estar en el reino, para poder decir que pertenezco al reino, yo me tengo que estar vistiendo de boda. Ahora, una de las características de las bodas de aquellos lugares, porque tenemos que ver el entorno histórico también, yo se lo he dicho, es que no era una cuestión de llegar y como ahora, ¿verdad? Usted busca su mejor traje, su mejor corbata y etcétera. No. Sino que aunque usted llegara con su traje muy bonito y todo, le decían, bueno, mire, este es el traje que aquí el patrón designó. Entonces, hágame el favor, vístalo. Tal vez aquel llegaba, hermano, luciendo su traje bordado en oro y lo que fuera, y esto no. Pero esto era lo que había que vestir. Porque así lo había designado quien había invitado a las bodas. Entonces, nosotros lo que tenemos que entender es que nosotros nos tenemos que vestir conforme a lo que Él dice. Punto, no hay para dónde. No debemos de estarle buscando 3 pies al gato si tiene 4, hermano. No debemos de estar dando tantos brincos si el terreno está plano. Entonces, ¿para qué nosotros nos ponemos, hermano, a tratar de arreglar las cosas? En la Biblia le queremos dar muchas explicaciones a veces, y especialmente cuando queremos justificar nuestras malas acciones. Bueno, por lo menos este de aquí dice que tuvo los arrestos para no decir nada. Porque ¿qué podía decir? Si la manera en que se hacía, la ley, por así decirlo, dictaminaba eso, que había que vestirse conforme a la boda. Entonces, ¿qué podía decir? Nada. Entonces, la situación va a ser que cuando nosotros nos presentemos delante del trono del Señor, nos va a decir, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué no seguiste mi mandato? Si yo lo dejé bien estipulado en la palabra. ¿Qué vamos a poder decir? Nada. Entonces, nosotros, hermano, tenemos que vestirnos conforme al vestido de la fiesta. Hermano, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Agarrar los mandamientos y seguirlos. Los mandamientos del Padre, los mandamientos del Hijo y los mandamientos del Espíritu. Aprenderlos y vivirlos. Y así vamos a estar de bodas, vestidos de bodas. Pero veamos el verso 12, que dice, alguien que lo lea, o que lo siga leyendo la hermana, si lo tiene ahí. Amigo, le preguntó, ¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? Pero el hombre no tuvo respuesta. Ahora, ¿cómo le dijo? Amigo. Ahora, esto me interesa porque cuando el Señor Jesús, por ejemplo, se refiere a Lázaro el día que estaba enfermo, Él dice, nuestro amigo Lázaro está enfermo. Pero vamos a esperar a que se muera. Pero Él dice, nuestro amigo. Para nosotros la palabra amigo es indiferente, ¿verdad? Decir amigo es amigo, punto. Pero aquí, en el vocablo griego, sí hay una diferencia entre filos y egeiro. Es la otra palabra. Vamos a ver si lo apunté aquí. Sí. La palabra filos, etairos. Etairo. Ahí a ese hombre no le dice filos, sino le dice etairo.
Cuando Judas llegó y lo iba a entregar, el Señor le dice, amigo, con un beso entregas a tu Señor. Le dice así, ¿verdad? Pero no era Filos, sino fue Etairo. Búsquelo usted. Entonces él no le dijo Filos, sino le dijo Etairo. Y aquí le dijo lo mismo, Etairo, ¿por qué no te has vestido de bodas? Entonces, mire, lo tremendo es que la palabra Etairo solo significa, o más bien significa, perteneciente a un clan, a un grupo. Y lo tremendo es que hay mucha gente que así está en la iglesia ahora, que solo quiere pertenecer a un grupo. Recuerda que la Biblia dice, y en aquel día, o en aquellos tiempos finales, o en el final de los tiempos, habrán 7 mujeres que llegarán con un hombre y le dirán, préstanos tu nombre. Entonces ahí estaba pasando eso. Préstanos tu nombre. Solo préstanos decir que nosotros somos cristianos, pero hacemos lo que se nos da la gana. Solo digamos que somos cristianos, pero nosotros hacemos todo lo que el mundo hace y se rige conforme a la manera que el mundo se rige. Y por eso lo que les envié a los hermanos de alabanza, si quiere publíquelo, por mí no hay problema. Pero nosotros necesitamos entender, hermano, que Dios no anda buscando etairos, sino Dios anda buscando Filos. ¿Sabe por qué Filos? Porque cuando se le acerca a Pedro, después de haber resucitado, dice la palabra que llegó y le dijo, Pedro, ¿me amas? ¿Qué fue lo que él le respondió? Porque el Señor le dijo, Pedro, ¿me agapao? ¿Y qué fue lo que le dijo? Sí, Señor, yo te fileo. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Yo soy tu amigo, pero a este nivel de Filos. Y usted ve la conversación del Señor Jesús. Pero le voy a decir algo. El Filos tiene la oportunidad, tiene la opción, tiene la oportunidad, hermano, de convertirse en un agapao. Mientras que el etairo ya no. Porque al etairo le dijo, amigo, lo que has de hacer, se lo volvió a repetir a Judas. Amigo, etairo, lo que has de hacer. Así, mira. Ya. Vámonos. Porque aunque eras parte del clan, nunca fuiste parte del amor filial en nosotros. Entonces, por eso dice la palabra, Pedro hablando de eso, dice, añadida a vuestra fe virtud, a vuestra virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio ¿qué? Afecto fraternal, es decir, Filos. Y al Filos, añádele agapao, porque de último dice amor. ¿Se da cuenta? Entonces, el que tiene Filos tiende a tener agapao con Dios. Pero el que es etairo lo traiciona y se va. Yo espero estarme dando a entender, hermano. Entonces, ¿cómo estás tú aquí? ¿Estás como Filos o estás solo como etairo? Mira, hermano, yo por eso no me meto con nadie, yo voy allá, yo no me meto a servir, no, nada. ¿Sabe por qué? Porque no quiero problemas con los demás. Es solo parte del clan. Pero corre el peligro de que el Señor de que traicione a Jesús. Y de que no se vista con los vestidos de boda. No es parte de la casa. Porque todos los otros le empezaron a decir, seré yo Señor, seré yo Señor, seré yo Señor. Es decir, reconocían el señorío. Cuando el Filos reconoce un señorío, el etairo no. Porque cuando llegó con Judas le dijo, seré yo maestro. Y ahí solito se descartó.
Así que el hetairos es aquel que solo viene, pero es un oyente. Que no quiere nada con absolutamente. Él no quiere compromisos con Dios. Ni con los suyos. Me caen bien, me llega, como alaban, como adoran, como se echa los chistes el pastor. Eso me gusta. Pero más allá ya no. Entonces es solo un hetairo. ¿Cómo analizo yo si el reino de los cielos está en mí? Si soy filos de Dios al principio, para llegar a ser agapado. Pero si no, entonces solo me quedo en calidad de tairos. Peligroso. Voy a ir terminando. Aparte todavía me pusieron el rojo. Respondió Jesús. 2 cosas más. 3 cosas más, pero voy rapidito. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo. Esa es la conversación con Nicodemo, Juan capítulo 3, versos 3, 4 y 5. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, para ver tan solo el reino de Dios, ¿qué hay que hacer? Nacer de nuevo. Entonces, usted y yo, si hemos nacido de nuevo, de alguna manera tenemos que estar percibiendo el reino de Dios. Es decir, se nos abren los ojos para verlo. Ya no vemos, por ejemplo, qué aburrido, los mismos cantos, los mismos que cantan, los mismos que tocan, el mismo que predica, los mismos que recogen la ofrenda. No. El mismo menú en la cafetería. No, no es cierto. Los mismos niños. Ya no. Sino ya ve algo diferente. Oh, qué bonito. Hoy me gocé con los cantos. Fueron los de hace 8 días, pero hoy sentí algo especial. Entonces, ¿qué pasó? Ya está viendo el reino. Es un nuevo nacimiento en su vida. Mientras que todo le parezca exactamente lo mismo. Entonces, hermano, no ha llegado al reino, ni siquiera a verlo. Pero sigamos, Juan 3:5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esto sería todo un tema, hermano, que yo creo que de alguna manera ya lo toqué en alguna oportunidad hace algún tiempo atrás. Pero hermano, el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario entonces nacer de agua y del Espíritu. Es decir, ahora la palabra y el mover del Espíritu, lo voy a sintetizar en ello. Hermano, cuando nosotros ya hemos nacido de nuevo y empezamos a ser llenos de la palabra y del Espíritu, es decir, que nacer de esa agua y del Espíritu, cuando ya le sentimos sabor a la prédica, cuando usted me aguanta aquí por 1 hora, hora y media, 2 horas, no, 2 horas no me he tardado, ¿verdad? Pero cuando usted ya no es de aquellos que está, ¿verdad? O en el iPad, así que a ver a qué hora es, ¿verdad? Entonces, ya ahí está naciendo del agua y del Espíritu, porque entonces está esperando algo. Oh, Señor, yo siento algo, Señor. No es una bolita que le sube y le baja, sino que es el Espíritu de Dios que está en usted, ese fuego, ese fluir, ese anhelo, ese deseo, el querer llegar a la iglesia ya no solo porque, me toca servir, no, sino es el fuego de, hoy, ¿qué tendrá el Señor para mi vida? ¿Qué habrá de parte de Dios para mí? Yo quiero sentir hoy tu presencia, Señor, no como la otra vez, sino algo mejor en mí. Entonces, estamos naciendo del agua y del Espíritu. Ahí ya entramos al reino de los cielos. Todavía falta heredar, pero bueno, eso no lo vamos a ver hoy. No es comida ni bebida, Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hay otra parte de las Escrituras donde dice, bienaventurado el hombre que no se condena con lo que aprobó. Por eso dice el apóstol Pablo, que nadie os juzgue en cuanto a comida y bebida.
Porque ahora hay muchos que están juzgando eso. Los que se están haciendo judaizantes dicen, no hay que comer estos animales porque estos son inmundos. Hermano, con hambre lo que sea, hombre. Y el Señor le dijo a Pedro, mata y come. Entonces es a cualquiera que llegue a pedirte que le des del pan que tienes, dale de tu pan. Aún así sea tu enemigo. Aquel que te hizo daño, aquel que dijo mal de ti, pero cuando llegue y te diga, por favor, ore por mí. No ores, Padre, mátalo, llévatelo porque me hizo mal. No, sino ore usted, Padre, ten misericordia de esta persona. Dale de tu espíritu. Sálvalo. Y termino con esto. No es palabras, sino poder. Primera de Corintios capítulo 4, verso 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Sino en poder. Diga conmigo, en poder. Esa palabra poder, hermano, se refiere al poder del Espíritu para hacer las cosas. Entonces, no se trata, hermano, de estar hablando, no se trata de estar diciendo, no se trata, hermano, de saber más que otros, no se trata de tener un conocimiento de la palabra más amplio que otros para venir y hacer dibujos y qué sé yo, utilizar estos aparatos ahora y que usted vea un sinnúmero de cosas, aunque no entienda nada y aunque el que lo está exponiendo no entiende tampoco nada, pero ahí todos creen que es grandioso. Y gloria a Dios por los que verdaderamente lo saben explicar y verdaderamente tienen la revelación de Dios. Gloria a Dios, yo los bendigo ahí, yo me deleito también con ellos. Pero hermano, no es palabras. No es una cuestión de que nosotros salgamos de aquí diciendo, es que nosotros somos mejores que aquellos o mejores que estos otros, tenemos más palabra que estos, tenemos mejor equipo de alabanza, tenemos mejor estructura de acá, tenemos mejor acá. No es eso. Es una cuestión de que nosotros podamos actuar en el poder del Espíritu. Eso es lo que Dios quiere. El querer como el hacer lo pone el Espíritu. Y usted y yo tenemos, yo quisiera, yo anhelo con todo mi corazón que querramos hacer las cosas del Espíritu. Que al salir de este lugar, póngase de pie por favor y vamos a terminar. Pero que al salir de este lugar haya en nuestro corazón el deseo de hacer conforme a la palabra. Y no solamente que haya un conocimiento en nosotros, sino que podamos nosotros buscar hacer, tener el dunamis de Dios. Dunamis es el poder del Espíritu. Dunamis significa el poder para hacer, para llevar a la práctica, a la obra, esto que hoy estamos aprendiendo y todo lo que hemos aprendido y lo que seguiremos aprendiendo en el nombre de Jesús por su Espíritu y por su misericordia. Que podamos aprender nosotros en nuestra vida del corazón de Cristo Jesús, porque Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y yo creo que nosotros debemos de buscar aquello. Busquemos, hermano, el pertenecer al reino, el que este reino de los cielos no solo se acerque a nosotros, sino que se meta en nosotros y nosotros nos metamos en el reino de los cielos. Que tengamos una pertenencia al reino de los cielos. Que ya no nos divida, hermano, el de dónde somos, sino que podamos nosotros pertenecer a esta generación, que es la generación de Cristo Jesús. La generación del reino de los cielos, la generación del reino de Dios, la implantación del reino en nuestros corazones, en nuestras mentes y en todo nuestro ser, para siempre nosotros estar arrepentidos, cambiados, necesitando de su Espíritu todos los días de nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús, Señor precioso, yo te ruego, mi Dios, que tu Espíritu
plante, Señor, en nosotros el reino de los cielos. Que haya una buena tierra para que fructifique, Señor, en el nombre de Jesús en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, yo te suplico con todo mi corazón